Podemos identificar la función miocárdica con el volumen latido o volumen sistólico de eyección, es decir, la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada latido, en cada contracción. Existen fundamentalmente tres determinantes de ese volumen. La cantidad de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en una contracción depende de tres cosas. Una es la precarga, otra es la poscarga y otra es la contractilidad. Empecemos con la precarga. La precarga equivale a el volumen telediastólico. Esto, en términos sencillos, quiere decir la precarga es la cantidad de sangre que tiene el ventrículo izquierdo justo antes de contraerse, al final de la diástole. Cuanto más lleno esté el ventrículo, más fuerte va a ser la contracción en general. Esto es así, existe una ley que se llama ley de Frank-Starling, que relaciona la precarga con la fuerza contráctil dentro de unos límites generales que vamos a analizar después, pero en principio podemos asumir que cuanto más estiremos las células, con más fuerza se van a contraer posteriormente. Otros determinantes que influyen en la precarga son la volemia, la cantidad de sangre que uno tiene en su interior, lógicamente, y dónde está localizada esa sangre, y eso lo más relevante probablemente sea el retorno venoso. De pie se nos queda mucha sangre en el territorio venoso que no llega al corazón, y aunque tengamos mucha sangre dentro del organismo, esta sangre no alcanza al corazón de forma correcta, es decir, no necesariamente tener una volemia alta equivale a tener una precarga alta, porque es posible que la sangre esté distribuida por las venas de miembros inferiores. Esto influye en muchos factores, fundamentalmente la postura. En bipedestación, como sabéis, la sangre tiende a quedarse acumulada en las venas de las piernas, mientras que cuando uno está tumbado, especialmente si le levantan las piernas, pues aumentamos de forma muy llamativa la precarga, la cantidad de sangre que retorna hasta el corazón. Otra función importante que influye en la precarga es la función auricular. Las aurículas se encargan de contraerse al final de la diástole ventricular para empujar un poquito más de sangre de la que ya ha entrado a lo largo de todo el tiempo diastólico que lleva el paciente. De esta manera, cuando la aurícula se contrae, no va a conseguir meter dentro del ventrículo una proporción de sangre demasiado alta, pero sí es cierto que al menos en condiciones fisiológicas un 15-20% del total depende de la contribución de la aurícula. Y esto cobra especial relevancia en determinadas circunstancias que luego vamos a analizar. Por último, también es importante en cuanto a la precarga la distensibilidad ventricular, porque determinadas enfermedades en las que, digamos, se nos llena de basurilla el intersticio celular que dificulta la relajación del músculo, podemos tener dificultad para llenar el ventrículo dado que la pared es muy rígida, y esto pues puede dar lugar a fallo en la capacidad diastólica y a una disminución en la precarga del paciente. Y en último lugar, el tiempo diastólico es muy importante como determinante de la precarga, de manera que, aunque esto no es exactamente así, es razonable tener la idea de que la sístole dura siempre más o menos igual, un tiempo bastante limitado, y lo que cambia mucho es la diástole en función de la frecuencia cardíaca. Dicho de otra manera, cuando un paciente tiene bradicardia sinusal, por ejemplo, al estar lento el corazón, entre una contracción y la siguiente tenemos un tiempo muy largo que permite llenarse muy bien al ventrículo izquierdo. Mientras que si ese mismo paciente tiene una taquicardia sinusal, por ejemplo, al estar las contracciones muy juntas, una al lado de la otra, el tiempo que tenemos de diástole se hace muy breve, y de esa manera tenemos una disminución en el volumen de sangre que entra durante la diástole dentro del ventrículo. Lógicamente, porque tiene menos tiempo, pues entra menos sangre, y eso hace que las taquicardias en general se acompañen de una menor precarga que las bradicardias. En segundo lugar, tenemos la poscarga, que equivale a la tensión parietal que desarrolla el ventrículo izquierdo durante la sístole. Pero como esto es algo que es difícil de entender, lo más sencillo es identificarlo con la dificultad que opone la aorta a que salga la sangre desde el ventrículo izquierdo. De esta manera, si lo entendemos así, podemos asumir que hay ciertas
ciertas situaciones en las que aumenta la poscarga, como por ejemplo la hipertensión arterial. Si se contraen las arteriolas, o digámoslo exagerando un poco, si se contrae la aorta, ponemos una poscarga muy alta al ventrículo izquierdo, mientras que si conseguimos vasodilatar a ese paciente y, digamos, dilatar la aorta, pues vamos a conseguir una menor poscarga y facilitamos la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Y en tercer lugar tenemos la contractilidad, que equivale al inotropismo y que básicamente lo que hace referencia es a la fuerza con la que se contrae el tejido muscular. Así decimos que un tejido es más contráctil en general, pues ante las situaciones que faciliten la contracción cardíaca, como por ejemplo el empleo de fármacos inotropos positivos, como el estímulo simpático adrenérgico, y la hipertrofia miocárdica. Un músculo que está más grueso y está más fuerte, pues generalmente tiene un inotropismo mayor, una contractilidad mayor, mientras que circunstancias como los fármacos inotropos negativos o como un infarto en el que hay parte del tejido muscular que se muere y se sustituye por una cicatriz de colágeno, pues tenemos asociado a estas situaciones una disminución del inotropismo, de la fuerza contráctil, que va a redundar negativamente en el volumen latido. Por tanto, con estos tres parámetros, la precarga, la poscarga y la contractilidad, vamos a determinar la cantidad de sangre, los mililitros de sangre que eyecta el corazón en cada latido. Si multiplico eso por el número de latidos que expulsa un corazón en un minuto, podemos calcular los litros de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en un minuto, y eso se denomina gasto cardíaco, con un valor normal que está aproximadamente entre 3 y 5 litros por minuto. Considerando el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, es decir, la resistencia que oponen las arteriolas a la salida de sangre desde el corazón, vamos a poder estimar el valor de la presión arterial que podemos medir en condiciones normales, como sabéis, pues con un esfingomarómetro. Esta gráfica hace referencia a lo que hemos comentado como ley de Frank-Starling, de manera que la fuerza de contracción está en relación directa con la precarga. Es decir, cuanto más llenamos el ventrículo antes de la sístole, más fuerte va a ser esa contracción. La precarga se relaciona con la fuerza de la contracción. Es el mismo ejemplo que se define clásicamente de un muelle, que cuanto más estiras un muelle, al soltarlo va a ser más fuerte el retroceso que haga. Esto es cierto dentro de unos límites, como representa esta gráfica, porque si nos pasamos de volumen telediastólico, si nos pasamos de precarga, vamos a tener un efecto contrario. Esto es lo mismo que ocurre también con el muelle. Si uno estira demasiado un muelle, pues se da de sí y luego ya no es capaz de recuperar su posición. Esto pasa con el tejido miocárdico. Podemos entender lo que pasa, algo parecido con el tejido miocárdico, de forma que cuanto más estiremos las fibras, cuanto más llenamos el ventrículo en la diástole, más fuerte se contrae dentro de unos límites. Si me paso, ya no tengo ese efecto beneficioso, sino que paso a tener el efecto contrario. Y esto da lugar a que en muchas enfermedades del corazón hay un mecanismo de defensa, que es la dilatación ventricular, que va a permitir una mayor fuerza de contracción, pero dentro de unos límites. Si alcanzamos un cierto límite de dilatación, vamos a empezar a perder fuerza contráctil, con todos los fenómenos negativos que evidentemente se desprenden de eso.